Saludos desde Euronews. Si nos acompañan podrán ver ahora mismo desde el destino de un país, Afganistán, en donde el ejército ya no presenta combate ante los talibanes en algunos frentes, hasta el destino de un futbolista, Lionel Messi, 6 veces ganador del Balón de Oro, que ha llegado a un acuerdo para entrar en el Paris Saint-Germain. Verán que los incendios incontrolados siguen presentes, no solo en Grecia, y que después del demoledor informe de ayer sobre el presente del planeta, los gobiernos no han tomado medidas inmediatas. Como era de esperar, el presidente peruano, Pedro Castillo, sufre los primeros embates en los tribunales. La Fiscalía ha imputado a su primer ministro y al líder del partido del gobierno por presunto lavado de dinero en la financiación electoral. Hay bastante más. La presión del coronavirus y, como contraste, la imagen de delfines en el río Tajo y en Galicia por la disminución de actividad industrial y turística durante la pandemia, entre otras informaciones que les ofrecemos ahora. Son las claves del día en 20 minutos. Leo Messi ficha por el Paris Saint-Germain tras su abrupta salida del Barcelona, haciendo las delicias de los aficionados franceses. De Turquía a Bosnia e Italia, los incendios se ceban con Europa. Las autoridades turcas dan por controlados todos los fuegos salvo 2. La Fiscalía imputa al primer ministro de Perú, Guido Bellido, y al líder del partido de Pedro Castillo, Vladimir Cerrón, por la presunta financiación irregular de Perú Libre. Un descubrimiento en el interior de una cueva en el sur de España podría hacer retroceder el comienzo del arte en Europa hasta 20.000 años. Las lágrimas le han durado poco a Leo Messi. El exjugador del Fútbol Club Barcelona ha fichado por el Paris Saint-Germain. Se confirma lo que era un secreto a voces tras la salida del astro argentino del club que le ha visto crecer. Este mismo martes Messi dormirá en París, donde pasará el reconocimiento médico antes de firmar su contrato, un compromiso de 2 años más la opción de un tercero con el club francés. El miércoles será presentado en una rueda de prensa en el Parque de los Príncipes, ya vistiendo de azul, pero los aficionados le esperaban desde el lunes en el aeropuerto y en las afueras del estadio. Es uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Saber que va a venir, que va a vestir nuestra camiseta y que va a jugar en nuestro estadio es increíble. Creo que dará un impulso fenomenal al Paris Saint-Germain y a Francia en particular. Y por qué no ir a por esa famosa Liga de Campeones que tanto echamos de menos y colgarnos varias estrellas en la camiseta. Ahí está el escudo del París y ahí con Messi habrá al menos 4. Una operación redonda, la del PSG, que se hace con el 6 veces ganador del Balón de Oro sin tener que pagar nada al Barça. La Pulga, que soñaba terminar su carrera en Barcelona, se reencontrará con Neymar y Mbappé para una temporada muy prometedora en el club parisino. Los incendios azotan el sur de Europa. 13 días lleva Turquía peleando contra varios incendios forestales que en su mayoría ya ha controlado. Todavía están activos 2 focos en la provincia costera de Mugla. Han fallecido al menos 8 personas e innumerables animales en los peores incendios registrados en décadas que han arrasado más de 160.000 hectáreas. En Italia, cientos de personas han sido evacuadas de sus casas, hoteles y campings a causa de un incendio forestal que amenazaba el centro turístico de Campomarino Lido y ha obligado a suspender una línea de tren. Un agricultor de 50 años ha sido detenido tras ser pillado infraganti provocando deliberadamente un fuego. Fue descubierto gracias a las cámaras ocultas instaladas por las autoridades. Sicilia ha declarado el estado de emergencia para los próximos 6 meses tras un fin de semana con medio centenar de incendios y con una ola de calor prevista para esta semana en el país que podría empeorar la situación. El calor y los fuertes vientos dificultan también las labores de extinción en Bosnia, en una zona cercana a la frontera con Croacia. En la isla griega de Eubea, los habitantes cortan árboles para intentar crear zonas de contención de fuego y así proteger sus bosques y sus casas. Un grupo de residentes y voluntarios intentan alejar el fuego mortal. Tras una semana de incendios forestales devastadores, la gente de la isla sigue sintiéndose sola e indefensa. Los bomberos están haciendo lo mejor que pueden, sin embargo queremos aviones. El fuego está detrás de la montaña. Si pasa, el fuego vendrá aquí. Necesitamos aviones. Estamos ayudando todo lo que podemos. Intentamos salvar nuestros pueblos, nuestras casas. La situación está fuera de control. Lo puedes ver por ti mismo. Todo el mundo está en la calle. Nadie duerme ni de día ni de noche. Como las llamas no se han extinguido, todavía no se puede calcular cuántas casas han sido destruidas y cuántas miles de hectáreas de bosque han sido quemadas.
Clelia Dimitraki es alcaldesa de Monocaria. Cuando no está en primera línea luchando contra los incendios, pasa el tiempo con sus conciudadanos en la Plaza del Pueblo e intenta animarlos. Es un holocausto. Todos los pueblos, toda la zona está acabada, terminada. Lo único que decimos hoy es que somos afortunados de estar vivos. Mañana, quizás después de 5 días, los políticos vendrán y harán promesas como les ayudaremos, reconstruiremos sus casas y sus propiedades. Sin embargo, yo crecí aquí y creo que algunas personas nunca reconstruirán sus vidas. El primer ministro Kyriakos Mitsotakis se solidarizó con los miles de afectados por los incendios. Soy el primero en pedir disculpas por cualquier debilidad. Comprendo perfectamente el dolor de nuestros conciudadanos que han visto cómo se quemaban sus casas o sus bienes. Cualquier fallo será identificado y se atribuirán las correspondientes responsabilidades. Los habitantes de la zona dicen que en algún momento el fuego se apagará porque sencillamente no tendrá nada más que quemar. Después de una semana de lucha contra las llamas, muchos están centrando su atención en lo que viene después del incendio. Los vecinos, enfadados, se preguntan si podrán permanecer en sus tierras, si podrán vivir entre cenizas. Como en otros países europeos, viajar a los Países Bajos por carretera supone pasar un control de COVID-19. Los viajeros deben demostrar que han sido vacunados, superado la enfermedad o enseñar un test negativo. De no hacerlo, la multa es de hasta 95 euros. Si el destino elegido es Francia, comer en un restaurante requiere el certificado COVID. El código QR es necesario tanto para locales como extranjeros, también en bares y trenes, así como museos o cines. El gobierno busca animar a la población a vacunarse y evitar un repunte de casos, como ha ocurrido en la isla francesa de Martinica, donde se ha decretado un confinamiento estricto de 3 semanas. En Finlandia, la campaña de vacunación incluye ahora a los niños de 12 a 15 años que pueden escoger por sí mismos si quieren vacunarse. El personal sanitario evalúa si el menor es lo suficientemente maduro para tomar la decisión. Y del otro lado del Atlántico, la vacuna es la llave de entrada en Canadá, donde los turistas estadounidenses comenzaron a cruzar la frontera terrestre más larga del mundo, cerrada durante 17 meses, para evitar la propagación del virus. Luto nacional en Chile. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, decretó 2 días de duelo nacional por las víctimas de la pandemia. El recuerdo y homenaje a los más de 36.000 fallecidos que se ha cobrado la pandemia en Chile fue anunciado en la céntrica Plaza de la Ciudadanía en Santiago de Chile. Encendieron 460 velas en memoria de los fallecidos. Piñera recalcó que nadie está solo en su dolor y dedicó unas palabras a los trabajadores sanitarios que perdieron la vida. Hay gesto mayor de amor que entregar la propia vida por salvar la vida de otros. En Chile ya está vacunada más del 82% de la población objetivo, formada por más de 15 de los 19 millones de habitantes del país. Chile mantiene las fronteras cerradas para los extranjeros desde abril para evitar que se propaguen nuevas variantes. Mientras, y como intento medido y calculado de vuelta a la normalidad, se celebró un primer concierto al aire libre ante unas 800 personas, todas ellas vacunadas. Ha sido en Talcahuano, en la región de Biobío, a 400 kilómetros al sur de la capital. Maravilloso, o sea, fue muy extraño porque al principio nos tenían sentados y fue como que no había el ambiente que hay típico en los conciertos, pero igual fue maravilloso. Mascarilla y distanciamiento social como condición para escuchar a Camila Moreno, Dulce y Agraz y Valiente.
Si así lo hiciereis... Ni 2 semanas en el poder y Pedro Castillo no gana para disgustos. El partido que le llevó a ganar las elecciones, Perú Libre, se ha visto envuelto en un escándalo financiero. La Fiscalía ha imputado al primer ministro de Perú, Guido Bellido, y al líder del partido de gobierno, Vladimir Cerrón, por presunto lavado de dinero en la financiación de Perú Libre. Ellos son las caras más conocidas, pero hay otros 15 investigados, entre ellos el hermano de Cerrón y portavoz del partido en el Congreso. El caso, llamado Los Dinámicos del Centro, investiga los presuntos cobros ilegales de funcionarios del gobierno regional del céntrico departamento andino de Junín a través de una red presuntamente dirigida por el líder del partido para financiar las campañas. Bellido, quien según la resolución del fiscal se habría beneficiado de los cobros, también está imputado por presunta apología del terrorismo al haber rendido homenaje a un conocido guerrillero de Sendero Luminoso. Ningún grupo terrorista. A Pedro Castillo y su partido les han llovido las críticas y protestas en las calles desde que asumió sus funciones el 28 de julio. No han gustado sus ideas izquierdistas ni su elección de algunos de los miembros de su gabinete. Un Consejo de Ministros que echa a andar con mal pie cuando todavía está pendiente de pedir el voto de investidura en el Parlamento, donde enfrenta una dura oposición. Tras la publicación del mayor informe sobre cambio climático, calificado por la ONU como un código rojo para la humanidad, en América Latina los expertos analizan los efectos devastadores del calentamiento global en la región, más alteraciones climáticas que dan lugar a fenómenos meteorológicos extremos. Cuando hablamos de alteración climática, hablamos del exceso de lluvia o la falta de lluvia y el impacto de esa alteración climática. Ahí tenemos la sequía, que puede dar lugar a crisis hídricas y apagones, falta de agua, o por otro lado una inundación. En el caso de las sequías extremas son en muchas ocasiones la causa de graves incendios que serán cada vez más frecuentes. Muchos de esos incendios que no tenían mayores consecuencias en otras condiciones, es decir, que se apagaban solos relativamente rápido, van a expandirse y vamos a ver que van a ser más difíciles de controlar. Brasil ha visto cómo el Pantanal, uno de los mayores humedales del mundo, ha sido arrasado por el fuego. El río Paraná, que también cruza Argentina y Paraguay, ha registrado su nivel más bajo en más de 77 años debido a una prolongada sequía. Alexander Lukashenko anuncia que dejará el cargo muy pronto, un año después de las elecciones. En Bielorrusia, tanto la oposición de su país como la Unión Europea han puesto en tela de juicio el resultado de esos comicios y el presidente ha asegurado que el tiempo pasado desde entonces ha sido muy difícil. Reino Unido anunció el lunes un endurecimiento de las sanciones económicas. Desatarán la Tercera Guerra Mundial. ¿Quieren eso? Nos están empujando a nosotros y a los rusos a esto. ¿Quieren ganar esta guerra? No habrá ganadores. Y si los hay, no serán ustedes. Así que tómenselo con calma. Mientras reaccionamos con calma a todo esto, sentémonos a la mesa de negociación y empecemos a pensar en cómo superar esta situación. La líder de la oposición, Svetlana Tikhanovskaya, ha hecho un llamamiento desde Lituania, país al que ha huido por temor al Ejecutivo. Para ella, solo hay una solución. La crisis se resolverá cuando liberemos a todos los presos políticos y celebremos unas nuevas elecciones presidenciales democráticas bajo observación internacional. Tengo que pedir que no se trate con este régimen. Es imposible hablar con un presidente ilegítimo que solo mantiene el poder gracias a la violencia, las torturas y la represión. Cientos de exiliados bielorrusos se han manifestado frente a la embajada de su país en Varsovia. Muchos llevaban la bandera roja y negra de la oposición prohibida en su territorio. También ha habido concentraciones frente a la legación de Rusia, principal apoyo del gobierno de Minsk. Éxodo de miles de civiles en Afganistán que huyen ante el avance imparable de los talibanes que acaban de conquistar una nueva capital de provincia, la sexta en su poder. Los civiles son las víctimas colaterales de los combates entre el ejército y los insurgentes. Según UNICEF, al menos 27 niños fallecieron en las últimas 72 horas a causa de estos enfrentamientos.
En este contexto, las fuerzas nacionales se rindieron en Aibak sin tan siquiera oponer resistencia ante los talibanes, lo que permitió a los insurgentes hacerse con esta sexta capital de provincia. Los talibanes controlan también 2 provincias estratégicas que lindan con Irán y Turkmenistán. Este rápido avance de los talibanes coincidió con el inicio de la fase final de la retirada de las tropas estadounidenses y de la OTAN de Afganistán, que se inició el pasado 1 de mayo y está previsto que concluya este mes. Ante este éxito, el movimiento talibán ha afirmado que la decisión de la toma de la capital, Kabul, se decidirá después de la captura de todas las provincias del país. La capital, los civiles muestran su temor. Todo el mundo tiene miedo de los talibanes porque han causado terror en las zonas que han capturado. Estados Unidos sigue prestando apoyo aéreo a las fuerzas afganas. Andrew Cuomo contra las cuerdas. El Comité Judicial de la Asamblea del Estado de Nueva York se reúne para considerar la posibilidad de impugnar al gobernador. Cuomo está acusado de acosar sexualmente a 11 mujeres, algo de lo que ha encontrado pruebas una investigación independiente del fiscal general. Numerosos demócratas, entre ellos el presidente Joe Biden, le han instado a abandonar su cargo o a enfrentarse a una batalla de destitución que probablemente no ganará. El príncipe Andrés demandado por agresión sexual. Una de las víctimas que denunciaron los abusos sexuales del magnate Jeffrey Epstein ha presentado una demanda ante un tribunal de Nueva York. Virginia Giuffre alega que fue llevada a Reino Unido a los 17 años para tener relaciones sexuales con el duque de York. Le acusa de agresión sexual e imposición intencionada de angustia emocional. El príncipe Andrés ha negado repetidamente las acusaciones. Nuestra abuela es una de las momias bolivianas mejor conservadas. Tras más de un siglo en Estados Unidos, la llamada niña inca fue repatriada hace 2 años. Ahora ha sido nombrada Safi, que significa raíz en aymara y en quechua, durante un ritual de la comunidad indígena boliviana. La ceremonia se llevó a cabo con motivo del Día Internacional de los Pueblos Originarios, quienes reivindican la conservación de su patrimonio y cultura. Todos los saberes ancestrales, riquezas culturales, nuestra gastronomía, todo tiene que ser de Bolivia y para Bolivia. Esta niña inca momificada pertenecía a la nobleza aymara y murió por causas desconocidas. En otros países de la región, como Chile o Perú, también se han encontrado niños momia de origen inca utilizados como ofrendas a la montaña como parte de rituales sagrados. El pasado artístico de Europa retrocede 20.000 años. La clave está en el interior de esta cueva en el sur de España, en Ardales, cerca de Málaga. Un equipo de investigadores europeos ha estudiado un tipo de pigmento ocre rojo encontrado en un gran pilar estalagmítico. La datación del pigmento sugiere que se aplicó en al menos 2 ocasiones distintas, una hace más de 65.000 años y otra entre 45.000 y 48.000 años, lo que situó su origen en el periodo neandertal. Los análisis revelaron que el pigmento se aplicó por pulverización y en algunos lugares por soplado. Para el guía Gerardo Anaya, responsable de conservación de la cueva, no hay duda. Estamos ante el arte más antiguo de Europa. No me atrevo a decir del mundo, pero de Europa sí. Porque hay cosas más antiguas, quizás en algunos puntos dicen, pero esto es lo más antiguo de Europa. No hay nada más antiguo, hecho por una persona que era humana. Uno de los autores del estudio, el arqueólogo José Ramos, profesor de prehistoria de la Universidad de Cádiz, asegura que el nuevo descubrimiento hace retroceder los orígenes del arte unos 20.000 años. Se acaba de publicar un artículo en la revista norteamericana PNAS que confirma que los ocres pintados en la columna estalagmítica de la cueva son humanos. Confirman la datación de más de 64.000 años y por una serie de técnicas arqueométricas asociadas al uranio torio indican esa cronología anterior a 60.000. Por tanto, en esas fechas las poblaciones que ocupaban el sur de la península ibérica eran neandertales y ahí el interés del tema, que rompe todo un paradigma tradicional del origen del arte en torno a 40.000 y retrasa en el sur de la península estos avances culturales de gran alcance. Para los arqueólogos no se trata de arte en sentido estricto, sino de marcas en zonas seleccionadas de la cueva cuyo significado simbólico aún se desconoce.
Es muy curiosa la asociación de estos signos a los lugares de acceso complicado y tienen el alcance de ver que son como un sistema de comunicación, que marcarían un indicador para otros grupos que posteriormente llegarían a esa cavidad, una indicación, no sabemos exactamente lo que significan, pero sí la ubicación topográfica y marcarían prácticamente un plano y al menos es un nivel de comunicación con otras comunidades. Esta cueva fue descubierta en 1821 después de que un terremoto abriera su entrada oculta que había estado sellada durante más de 8.000 años. Más de 1.000 representaciones gráficas cubren las paredes de la cueva de Ardales, pero los pigmentos que componen sus pinturas no habían sido estudiados en detalle hasta ahora. Con la disminución de la contaminación y el tráfico marítimo durante la pandemia, los delfines vuelven a acercarse a nosotros. Así han disfrutado de ellos en el río Tajo de Lisboa, en Portugal. Los cetáceos, que se alimentan de pequeños peces y moluscos, se ven atraídos por la abundancia de comida y la mejor calidad del agua. Los biólogos y guías turísticos han notado que aparecen delfines con mucha más frecuencia. La ciudad de Lisboa, que de por sí ya tiene una belleza increíble, se combina con el río Tajo y se ve recompensada con esta visita de los delfines. Es realmente maravilloso para todos nosotros y creemos que es una forma de seguir ayudando y concienciando a través de las emociones. Pero no solo Portugal disfruta de este fenómeno. En la vecina Galicia, en España, Manoliño ya es un veraneante más de la ría de Noia. Eso sí, las autoridades advierten de que los animales no son de juguete y piden precaución para que la interacción no se vuelva peligrosa. Hasta aquí hemos llegado en Euronews hoy. La celebración del Día de los Pueblos Indígenas dejó, entre otras cosas, una denuncia por genocidio ante el Tribunal Penal Internacional contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, o el recordatorio de que en Colombia, solo en lo que va de año, han asesinado a 68 líderes indígenas por ser obstáculo contra negocios y tráficos, ilícitos o no. Les dejamos con un no comment en donde los pueblos autóctonos de México celebran el Día de los Pueblos Indígenas. Seguimos con ustedes las 24 horas en nuestro canal y en las redes sociales. Gracias por acompañarnos. Hasta pronto.